Hola, buenas tardes hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de estudios sobre las temáticas doctrinales que encontramos en la epístola a los romanos. En el día de hoy vamos a analizar la doctrina de la doble predestinación, una doctrina que encontramos en la palabra del Señor y también la encontramos en la epístola a los romanos. ¿Qué es la doctrina de la doble predestinación? Se preguntarán ustedes. No se preocupen, en el día de hoy la idea es que encontremos una respuesta bíblica y en el Señor a esta pregunta para poder comprender bien lo que es esta doctrina. Primero analicemos conceptos generales. Hablemos sobre la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Nosotros llamamos predestinación al decreto eterno de Dios, que no depende de otra cosa, sino solamente su pura y soberana voluntad. Recordemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Es el dueño, creador y sostén de todas las cosas. Es por su propio derecho el soberano. Él decide lo que hace o no hace. ¿Ya? Entonces, la predestinación es el decreto eterno de Dios, basado solamente en su voluntad, en el que establece el destino eterno de sus criaturas. ¿Ya? Él, como el dueño y creador de todas las cosas, él determina, predestina a sus criaturas. ¿A qué nos referimos entonces con doble predestinación? Dios ha establecido aplicar su misericordiosa gracia a sus elegidos para vida eterna, por un lado, y por otro lado, pasar por alto a los réprobos, condenándolos a la muerte eterna. En Efesios 1, del 4 al 6, encontramos lo siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el pero afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿A qué nos referimos entonces con la doble predestinación? Nosotros sabemos que el Señor eligió para Él un pueblo, elegidos para Él, a sus ovejas, para eterna salvación. Pero en contraposición, lógica, si Él eligió a algunos para salvación, significa que hay algunos a los que no eligió para salvación. Ya, a esto llamamos doble predestinación. La predestinación, entonces, conversemos sobre ella. ¿Quién es el autor de la predestinación? Como ya lo hemos visto, el autor de la predestinación no es otro sino la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, que actúan como una sola persona por su eterno consejo y voluntad. ¿Ya? Pero por una forma económica, cuando hablamos de la salvación, siempre se le adjudica mayormente al Padre. ¿Ya? Particularmente la predestinación se adjudica al Padre. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, encontramos que el Señor, nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ya aquí vemos a la Trinidad completa actuando como una sola, pero la presencia de Dios Padre es a quien se adjudica mayormente la predestinación. ¿Quiénes son objetos de predestinación? Ya sabemos que Dios Padre elige. ¿A quiénes elige? En primer lugar, elige, son objetos de su predestinación. Él les da un destino eterno, en primer lugar, a todos los hombres, tanto a los buenos como a los malos. No solamente se incluyen como grupos completos, sino como individuos. O sea, a todo ser humano al Señor le ha dado un destino. Desde la eternidad ya le ha dado un destino a todo ser humano. En Romanos 8 encontramos, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el Señor a toda la raza humana, individuo por individuo, ya le ha adjudicado un destino. Desde la eternidad le ha adjudicado un destino, bueno o malo. Por su pura voluntad, todos los seres humanos ya tienen un destino en el Señor. En segundo lugar, también consideramos como objetos de predestinación a ángeles buenos y malos. En la segunda carta de Pedro encontramos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. O sea que habían ángeles, ¿ya? O sea, hay ángeles que pecaron, ¿ya? Consideramos ángeles malos. Pero en 1 Timoteo, Pablo menciona a los ángeles escogidos. Te requiero delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie. O sea que habían ángeles escogidos, ¿ya? El Señor predestinó tanto a seres humanos como a ángeles, pero hay una diferencia. El ser humano está en un estado caído, ¿ya? El ángel no, los ángeles están en un estado de gloria. ¿Qué significa predestinar
positivamente a ángeles o humanos. En el caso de los humanos, como si estamos en un estado caído, darnos salvación es elevarnos, ¿ya? Es darnos gloria, es sacarnos de nuestro estado, ¿ya? Cambiarnos de estado pecaminoso, culpable delante, a justos. En cambio, en caso de los ángeles que están en gloria, predestinarlos para gloria significa mantenerlos ahí, evitar que caigan en pecado, ¿ya? Caso contrario, en el caso de los seres humanos, como ya estamos en estado pecaminoso, predestinarlos para condenación es pasarlos por alto. En cambio, a los ángeles que están en gloria, predestinarlos para condenación es permitir que el pecado se apodere de ellos, ¿ya? Esa es la diferencia entre la predestinación, pero en general, toda la raza humana y los ángeles son objetos de un destino eterno, para bien o para mal. Consideremos las partes de la predestinación. La predestinación se consideran dos partes, una más general que otra, una mayormente aceptada por la religión cristiana que otras. La primera, la que yo les digo que es más aceptada, que es la elección. ¿Qué es la elección? Es una expresión de la soberana voluntad de Dios. Como les decía, no depende de ninguna otra cosa que su mera voluntad. El Señor elige para condenación o para salvación según su pura voluntad, porque Él es el soberano. En la segunda carta a Timoteo encontramos que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, ojo con eso, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, no conforme a nuestras obras, sino que por su pura gracia, por su pura misericordia. La elección es una muestra de su soberana voluntad. Él hace las cosas porque Él así lo determina, no depende de nadie ni de nada. La elección también es inmutable, no cambia, por lo que hace que la salvación de los elegidos sea un hecho seguro. En Romanos 11 dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. El Señor elige para salvación y esto no cambia, esto no se adapta, no responde a la contingencia. El Señor no se sorprende y tiene que adaptarse a los cambios, cosa que sí hace el ser humano. El Señor ha elegido desde la eternidad y se va a cumplir, porque el Señor sabe todo. El Señor no se sorprende. Ya, entonces la elección, como les digo, al igual que Dios es inmutable, la elección es inmutable. En Juan 5 encontramos lo mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Entonces el que es salvo porque el Señor lo predestinó y eso no va a cambiar. ¿Ya? Esta elección es inmutable. La elección también es eterna, es decir, viene desde la eternidad. Pablo a los Efesios les dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, desde la eternidad, sin ni siquiera nosotros existir, sin ni siquiera existir la raza humana, ya habíamos sido elegidos para salvación o para condenación. ¿Ya? Desde la eternidad, no dependiendo nada. También esta elección es incondicional, no depende de ninguna forma en algo que haya en nosotros. Esto cuesta mucho de aceptar, como lo vamos a ver más adelante, porque le quita al ser humano la participación en la elección. No depende de ninguna condición. En Romanos 9:11, Pablo, mencionando el ejemplo de Jacob y Esaú, dice sobre ellos, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Entonces el Señor dice, ellos ni siquiera habían nacido, ¿ya? Y ya habían sido elegidos, ¿ya? No habían hecho nada, no habían cometido ningún pecado, ¿ya? Pero ya eran culpables por la herencia de Adán, pero no habían hecho nada todavía. Pero el Señor ya los tenía elegidos para que se confirme que no depende de ninguna condición, sino que depende exclusivamente de la misericordia y la voluntad de Dios. La elección también es irresistible. No significa que el hombre no se puede oponer. De hecho, el hombre se opone. Pero si es elegido para salvación, esta oposición no va a prevalecer. El Señor llama cuando quiere y como quiere, pero este llamado es irresistible. En Filipenses 2:13, Pablo les escribe, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, nosotros nos acercamos a Cristo porque Dios ha puesto eso en nosotros. ¿Ya? Nosotros aceptamos a Cristo porque nuestro corazón ya ha obrado el Espíritu Santo, ¿ya? Nos ha quitado el velo, haciéndonos irresistiblemente atractivo el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el propósito inmediato de la elección? Es la salvación de los elegidos, ¿ya? Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación. Entonces, ¿nos eligió para qué? El propósito inmediato es para ser salvados, ¿ya? Pero nunca olvidemos el fin principal del hombre, el fin principal de la elección, la gloria de Dios, ¿ya? La gloria de Dios. Pablo en los Efesios, lo que ya mencionamos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces el Señor decide aplicar su gracia sobre sus elegidos para gloria de Él, ¿ya? Para que consideremos que no hay nada en nosotros, solamente por su rica e infinita para con nosotros misericordia, ¿ya? Entonces el propósito inmediato de la elección es para salvarnos, pero el propósito final es la gloria de Dios. ¿Cuáles son las partes de la predestinación? ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de la predestinación? Hemos visto ya la elección, pero también debemos considerar la reprobación. Como la imagen que vemos acá al lado, tenemos el cielo y el infierno. El Señor, cuando predestina, no solamente elige para salvación, sino que para reprobación. ¿Ya? Entonces está la elección y la reprobación. El problema con la reprobación es que no es ampliamente aceptada. De hecho, los católicos romanos, los luteranos, los arminianos y los metodistas, de manera general, rechazan esa doctrina en manera absoluta. En su visión absoluta, rechazan esta doctrina. Cuando muchos hablan de una reprobación, pero basada en que Dios ya sabía que lo iban a rechazar. Entonces no es que el Señor destine reprobación, no es que predestine para reprobación, sino que el Señor reprueba porque Él ya sabía que lo iban a rechazar, quitándole totalmente la soberanía a Dios, como vamos a ver más adelante. Este es el problema con la reprobación. Por eso es una doctrina que divide, una doctrina que no es fácil de aceptar, pero es fácil de entender. La reprobación entonces puede definirse como el acto eterno de Dios, por el cual determinó, en primer lugar, pasar por alto a algunos hombres. Esto es súper importante, después lo vamos a ver. Él decidió pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial. ¿Ya? Entonces el Señor les niega algo. ¿Ya? Y en segundo lugar, los castiga por causa de sus pecados, para la manifestación de su justicia divina. Entonces el Señor en su justicia los castiga. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los deja? ¿Por qué los predestina a reprobación? Porque Él les niega su gracia. ¿Ya? Como vamos a ver después, esto no es una operación activa del Señor, positiva, sino que es negativa. No es que les dé algo, sino que les niega algo. Porque por sus propios pecados son condenados. Y el Señor, pudiendo darles gracia para salvarse, no se las da, se las niega. ¿Ya? A esto se refiere. Estos dos puntos son súper importantes, como los vamos a ver de forma inmediata. La reprobación entonces consiste en pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia. El Señor podría dotarlos del Espíritu Santo para que vean el sacrificio de Cristo con fe, pero se los niega. En Mateo 11, el Señor habla de esto mismo, le dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Con niños aquí se refiere a pobres espirituales, ya como a gente que visualmente en la sociedad no se ve merecedora de nada. Así, Padre, pues, que así agradó en tus ojos. El Señor Jesucristo dice aquí mismo, gracias Dios, porque le diste, dotaste, revelaste esto a la gente, a tus elegidos, pero a los otros se los escondiste, ¿ya? Porque no los dotó de esta visión, de estos ojos espirituales. Esto es pasar por alto, los pasó por alto. Ellos no merecen nada, nosotros no merecemos nada, pero a nosotros nos dota de esta visión, regeneración del corazón por parte del Espíritu Santo. Pero a los réprobos los deja a su propia suerte, ¿ya? A su propio pecado. No los dota de esta gracia. En Marcos 4:11 encontramos lo mismo, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Ya, o sea, ustedes son dotados de la gracia del Señor, para que puedan ver esto, para que puedan tener fe. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no echen de ver. Y oyendo oigan, pero no entiendan. Porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, por su propio pecado, no ven, pero el Señor no se los revela. La gracia de Dios no actúa en ellos, cosa que puedan ver con ojos espirituales el sacrificio de Cristo. Esto es pasar por alto a algunos hombres.
¿ya? Por consecuencia, los castiga justamente por sus pecados. Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. O sea, producto de su pecado el Señor los condena. ¿Ya? La reprobación consiste en esto, en que los condena justamente por sus pecados y les niega la gracia, ¿ya? Por eso los reprueba, por eso los destina para ser reprobados, porque les niega la gracia que les permitiría ver. En Judas, versículo 4, tiene un solo capítulo Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, los réprobos por su propio pecado se han ganado la condenación, pero ya están ordenados desde la eternidad para que no les sea revelada esta gracia. ¿Ya? El Señor se las niega. ¿Por qué tratamos esta doctrina en esta serie de estudios? Porque la encontramos fehacientemente en Romanos 9. De forma sistemática, entonces brevemente analicémosla en Romanos 9. En primer lugar, Pablo menciona la predestinación en cuanto a Israel. Los versículos 6 al 8, Pablo dice: no espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamado simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Entonces, en cuanto a Israel, dice, no todos los que son israelitas van a ser salvados, sino los que están dentro de la promesa de salvación, o sea, los que el Señor eligió para salvación. Para ejemplificar esto, en cuanto a la humanidad en general, menciona el ejemplo de Jacob y Esaú. En cuanto a Jacob y Esaú, Pablo menciona en los versículos 11 al 13, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho al mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, antes de nacer, antes de no haber hecho nada, antes de que ninguna obra fuese cometida, el Señor ya había determinado salvación y condenación. A quien revelaría su gracia, dotaría de su gracia, y a quien no. ¿Ya? A través del ejemplo de Jacob y Esaú, Pablo ha dicho que depende de su misericordia, porque ellos ya todavía no habían nacido y él ya los había dotado de gracia o les había negado la gracia. Entonces no depende de nosotros, sino que solamente de su misericordia. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por esto? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ya? Depende única y exclusivamente de él. Por nuestros pecados somos condenados justamente, pero algunos, a su pueblo escogido, los dota de su gracia. También considera Pablo el ejemplo de Faraón, porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tener misericordia y al que quiere endurece. O sea, analizando el ejemplo de Faraón, dice, Faraón era pecador, Faraón no quería dejar ir a su pueblo, pero yo lo pude haber dotado de gracia para que dejara ir al pueblo. Le pude haber abierto sus ojos para que tuviese fe y creyera lo que decía Moisés, pero no lo hice. Dejé que se endureciera por sus propios pecados. De forma activa, actuó en su corazón para que se endureciera, pero producto de sus propios pecados. ¿Ya? No lo doté de gracia. ¿Cuál es la respuesta natural del ser humano a esto? Es no aceptarlo. Por eso Pablo lo menciona, porque sabía de que iba a haber adversión a este tema. ¿Acaso vamos a decir, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Ante la respuesta natural del ser humano a complicarse con este tema, como veíamos delante, la gran mayoría del llamado cristianismo no acepta esta doctrina. Pablo les dice, ¿acaso nosotros somos alguien para no aceptar esto? ¿Acaso nosotros podemos cuestionar por qué hace las cosas del Señor? Y utiliza el ejemplo de un alfarero. ¿Acaso el alfarero, que es dueño de todo, no puede hacer vasos para condenación y vasos para salvación? Pablo también expone una de las razones sobre los vasos de ira. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas
para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para la gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, más también de los gentiles. Pablo aquí expone una de las razones por las que Dios se ha reservado vasos de ira, es decir, porque ha predestinado para reprobación a algunos, para que su gracia resplandezca para con los elegidos. Porque analizando que somos justamente reprobados somos justamente condenados por nuestro propio pecado, la gracia del Señor resplandece con más fuerza porque nosotros no merecemos nada, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si no lo hubiese hecho, moriríamos condenados como los reprobados, como los vasos de ira. Entonces Pablo aquí dice, para que resplandezca su potencia, para que se haga más notoria las riquezas de su gloria, Él condena los vasos de ira, ¿ya? Para que sea contrastado y demos más gloria a Dios, resaltemos su gloria. Entonces, ¿qué es la doble predestinación? Como ya hemos visto, la doble predestinación consiste en destinar para salvación, elegir para salvación a algunos y para reprobación a otros, pasándolos por alto. Entonces, en este sentido, la predestinación tiene un carácter doble, que es positivo y negativo, como ya lo habíamos mencionado brevemente. El carácter positivo es que de manera positiva, o sea, agrega algo, Dios da gracia a sus elegidos, de forma positiva, suma algo. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? O sea, pudiendo condenarlos justamente, Dios los ha dotado de algo. Los predestinó para salvación, los llamó, los justificó y finalmente los glorifica. Nos llama entonces el Señor a través de su palabra. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? A través de su palabra nos llama y nos dota del Espíritu Santo, regenerando nuestro entendimiento. Esta gracia actúa a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces el pecado que nos mantenía en esclavitud, que nos hacía ver como locura el Evangelio, ahora nuestros ojos se abren y podemos ver como irresistiblemente atractivo el sacrificio de Cristo. Empero Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios, por su mucho amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como veíamos la semana pasada, el hombre en su estado natural es imposible que busque a Dios. ¿Ya? Pero el Señor positivamente nos dota de su gracia a través del Espíritu Santo para que podamos ir a Él, podamos acercarnos al trono de su gracia, podamos desearlo. Pero por otro lado, el carácter negativo. De carácter negativo, Dios niega su gracia a los réprobos. Por un lado, Él dotaba a sus elegidos, sumaba la gracia a sus elegidos, pero a los réprobos, pudiendo sumarles, no lo hace, les niega algo. Por eso hablamos de un carácter negativo. Les niega la gracia a los réprobos. Importante es entender que Él no pone el pecado a los condenados. Cuando alguno es tentado, no diga, dice Santiago, que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Él no pone el pecado de forma activa, el pecado es natural en el ser humano. Y este es el mensaje que oímos de Él, dice el apóstol Juan. Y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Ya? Él no pone el pecado de forma activa a los condenados. Ellos son condenados justamente, con justicia. No hay justo ni a uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Producto de su pecado, el hombre no puede sujetarse a Dios. ¿Ya? Es solo por la gracia que él mismo infunde es que podemos tener fe. ¿Ya? Pero en el estado natural el hombre en su pecado no puede sujetarse a Dios, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. No puede entonces sujetarse a la ley de Dios, ni siquiera puede. ¿Ya? Por eso necesita de la gracia de Dios. Por eso es que negativamente el Señor se los niega. No es que Él ponga algo, sino que Él no da algo. Esa es la gracia del doble carácter. A los elegidos les da algo. A los réprobos se los niega, porque ya de por sí en su estado natural son condenados. No es porque Dios los condene por algo que pone Él en ellos. Lo que hace Dios entonces es negarle lo que los podría facultar a buscar a Cristo. Porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede entender, porque se deben examinar espiritualmente. Entonces, si ellos fueran dotados de la gracia de Dios, podrían ver esto, podrían creer en Cristo.
¿ya? Pero Dios se los niega. No es que Él ponga algo en ellos, sino que Dios no les da algo. Esa es la diferencia. A esto nos referimos con el carácter negativo de la reprobación. No es que ponga algo en ellos eh, que sea digna de condenación, ellos ya lo tienen, sino lo que hace es no poner en ellos eh, lo que podría llevarlos a la salvación. ¿Ya? Les niega lo necesario para la salvación. En cuanto a esta doctrina de la doble predestinación, existen 4 roles fundamentales que vamos a analizar ahora. ¿Ya? En primer lugar, la idea de que el Señor predestina a toda la humanidad para salvación. En segundo lugar, es una creencia que pone al hombre casi a la altura de Dios, porque el hombre puede resistir a la predestinación de Dios. O sea, la predestinación de Dios está sujeta a cambios o es incierta. En tercer lugar, el error de que el Señor predestina positivamente a los réprobos, es decir, pone algo en los condenados que los hace dignos de condenación. Y en cuarto lugar, la idea de que el Señor predestina a salvación porque Él ya sabía que voluntariamente lo iban a elegir por algo que hiciera el ser humano. 4 errores, de forma simple los analizamos ahora. En primer lugar, la creencia de que eventualmente todos seremos salvos. En la actualidad hay mucha gente que cree en esto, de que todos los caminos conducen a Roma, la opinión de la salvación universal, la concepción de que eventualmente todos los hombres van a terminar en el cielo con el Señor. Pero el Señor ya decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es entonces un error, porque sabemos que solamente a través de Cristo hay salvación. ¿Ya? El hombre de otra forma es condenado. En segundo lugar, la idea de que la predestinación puede ser resistida. Coloqué aquí la imagen de la Torre de Babel como el hombre queriendo ser Dios, ¿ya? Como que podemos resistirnos a él. Esta creencia señala que el hombre puede elegir o no a Dios, ¿ya? Puede decidir elegirlo o no, como si pudiese dar buenas obras, porque buscar a Dios es una buena obra. Esta creencia dice que el hombre es capaz de mostrar esta buena obra. En segundo lugar, esta creencia señala que Dios ve buenas obras en el hombre y responde a esta elección. Entonces, porque el hombre lo elige, es una buena obra que el Señor le cuenta para salvación. En tercer lugar, esta creencia señala de que Cristo murió por todo el mundo, ¿ya? Que puso la salvación dispuesta a todo el mundo y depende de cada persona apropiarse o no de este regalo. Es como un buffet, usted decide o no. En cuarto lugar, esta creencia señala que una vez que Dios llama a salvación, el hombre puede resistirse y elegir no salvarse. ¿Ya? Entonces el Señor llama y el hombre puede resistirse y puede morir en esta resistencia y puede elegir, pese a que el Señor lo haya predestinado a salvación, puede elegir no salvarse. Y en último lugar, esta creencia señala que el hombre debe permanecer en sus buenas obras que Dios ya había visto en él. Debe permanecer estas buenas obras para ser salvo. La Biblia dice lo contrario, el hombre no puede elegir a Dios, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. Dios elige por su pura voluntad, ¿ya? Porque no siendo aún nacidos, hablando de Jacob y Esaú, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. El Señor sin ninguna condición elige, ¿ya? La tercera respuesta bíblica a esta creencia es Cristo murió potencialmente por todo el mundo. Es decir, su sangre era suficiente para todo el mundo. No es que el sacrificio de Cristo fuese limitado. En potencia es suficiente para todo el mundo. Pero efectivamente solo lo es por su pueblo. El Señor utilizó la imagen del buen pastor y las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces el Señor murió por su pueblo escogido, ¿ya? Él murió por los pecados de su pueblo, de sus ovejas, porque sus ovejas conocen su voz, y cuando Él llama, sus ovejas van, no se pueden resistir, porque murió por ellas, específicamente por ellas. En cuarto lugar, los que Dios eligió serán salvos sí o sí. El hombre puede resistirse y se resiste, pero esta resistencia no va a prevalecer. Lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre me da, dijo Cristo, vendrá a mí. ¿Ya? Todo lo que el Padre predestinó para salvación va a llegar a Cristo. ¿Ya?
Va a ser tan irresistible el sacrificio de Cristo que el hombre va a ir. Por su propia voluntad va a ir, pero porque Él es irresistible. Y en último lugar, la respuesta bíblica a esto es que la salvación genuina, esa que da frutos, la que fue sellada por el Espíritu Santo, no se pierde. No significa que una vez siendo salvos podemos hacer lo que queramos, porque esa no es una salvación genuina. El apóstol Juan decía que si andamos en tinieblas, nos engañamos a nosotros mismos, no somos salvos. ¿Ya? La salvación genuina, la que da frutos en el Espíritu Santo, no se pierde. Refiriéndose a las ovejas, en la misma parábola, el Señor Jesús decía, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. En tercer lugar, la creencia de que Dios determina activamente el pecado de los condenados, siendo un agente activo en su maldad. Al exagerar la doctrina de la predestinación, se cae en este profundo error, en el que se convierte a Dios en el autor del mal, ¿ya? Como si Dios obligara a los réprobos a pecar, como que Él les pusiera el pecado en su corazón, Él creara el pecado y los obligara a pecar. Pero el Señor dice que nuestro propio pecado nos condena. No hay justo ni a uno. Todos se apartaron. No hay quien busque a Dios. Son inútiles. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno. Entonces, en forma activa, por nuestro propio pecado, es que somos condenados. Cuando alguno es tentado, nos diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado a los malos, ni Él tienta a alguno. Este es un error grave, porque hace a Dios el autor del mal, y eso no es así. Como ya vimos, Él determina negativamente la reprobación, porque le niega la gracia, pero no porque Él ponga el pecado en sus corazones. Y en último lugar, en los errores. La idea de que Dios predestina según su preconocimiento. Este preconocimiento es el que Dios ya sabe cómo sus criaturas libres van a actuar. ¿Ya? Él no les impone nada y no los predestina nada, pero Él ya sabe cómo van a actuar. Él conoce plenamente cómo van a actuar sus criaturas, en este caso el ser humano, en cada circunstancia. Entonces la predestinación es la creación soberana de Dios, pero bajo ciertas condiciones que permitan que el hombre lo elija. En palabras simples, el Señor predestina solo a aquellos que Él ya sabía que lo iban a elegir. ¿Ya? En esta idea, por tratar de conjugar la predestinación con el libre albedrío, lo que hace es restarle soberanía a Dios. Nuestro Dios está en los cielos, decía el salmista. Todo lo que quiso ha hecho. El Señor es soberano, lo que quiere hace, y lo que no quiere no hace. No se sujeta a que el hombre pueda hacer o no hacer. ¿Ya? Él no predestina según lo que el hombre quiera. El Señor hace lo que quiere. En Proverbios 21 encontramos como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Es como un río que fluye. El Señor hace lo que quiere con el río. A todo lo que quiere, lo inclina. El hombre hace lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces esta idea también es un error. Contradice la soberanía de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar con esta doctrina? Esta doctrina que encontramos en la palabra del Señor y la encontramos expuesta también en Romanos 9. La doctrina de la predestinación, analizada desde su doble perspectiva, lo que llamamos doble predestinación, no es difícil de entender. La idea es, Dios elige para salvación al que quiere. Punto. No es difícil entonces de entender. Lo difícil es aceptarla. Esta doctrina es difícil de aceptarla. Salomón decía en Eclesiastés 11, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, nuestro desconocimiento del universo es tanto, nuestro desconocimiento de las fuerzas físicas es tanto, nuestro desconocimiento de la biología es tanto, pero aún más nuestro desconocimiento de cómo actúa el Señor. Es difícil de aceptar esta doctrina, pero no hace que esta doctrina sea nula, porque el Señor hace todas las cosas según su soberana voluntad. Lo que debe hacer esta doctrina nos debe despertar una profunda gratitud. La doctrina de la predestinación de Dios, la doble predestinación, nos debe despertar una profunda gratitud. Porque recordemos, ninguno puede ir a Cristo si Dios no nos enviare primero. ¿Ya? Solamente podemos creer en Cristo porque Dios puso eso en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, agradezcámosle al Señor por su misericordia, porque si somos capaces de ver a Cristo, de aceptar el sacrificio de Cristo, es porque Dios lo puso en nuestros corazones, no por algo que tengamos nosotros. Agradezcámosle al Señor por esto, agradezcámosle por su misericordia, agradezcámosle porque pudimos hallar gracia delante de sus ojos, simplemente por su voluntad. En oración, entonces, en esta noche, agradezcámosle al Señor por esto, agradezcámosle porque sin haber visto nada en nosotros,
Cristo murió por nosotros. Que el Señor les bendiga.